A Heródoto le sonaron así y así las llamó. Y más de 26 siglos después las seguimos llamando como las llamó este hombre. A este hombre no le preocuparon mucho las mujeres, pero a otros tampoco, porque la idea era que la historia era de cosas grandes, magníficas, y las mujeres se supone que no hacíamos parte de ella. Por lo tanto, uno podría decir, pues la historia de las mujeres apenas se empieza a escribir y apenas se empieza a hablar de ella a principios quizá del siglo XX, un poquitito de pronto antes, en el siglo XIX y nada más. Entonces es muy cortita. Sin embargo, ¿por qué desdeñar lo que dijeron los hombres sobre las mujeres? ¿Porque no es importante? ¿Porque no es valioso? Pues miren, hay un historiador francés que se llama Georges Duby y dice, fue muy poco lo que se dijo de las mujeres. Y él está escribiendo de mujeres del siglo XII, del mundo medieval. Dice, muy poco se dijo. Y hay que construir la historia desde eso poquito que se dijo. Pero ¿saben qué? También hay que hacer la historia desde eso que no dijeron. Porque habría que preguntarse, ¿por qué no lo dijeron? ¿Por qué no les importó? ¿Por qué no pareció ser importante para nadie? Porque es que las mujeres eran del espacio de lo privado. Las mujeres no hacían guerras, no ganaban guerras, no hacían descubrimientos. Se supone que no aportaban para la economía. Todo eso eran supuestos. Pero realmente, desde lo que no dijeron, se puede sacar una historia de las mujeres y saber si las mujeres tienen historia. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo por lo general en las charlas nunca leo nada, prefiero ir hablando así de las cosas y tampoco utilizo ayudas, pero hoy lo necesito. Y lo necesito para leer un epitafio. Y uno dice, ¿un epitafio el Día de la Mujer? Bueno, se supone que también tendría que haber algo. Le pido disculpas a mis tocayas, empezando por la primera dama del departamento. No es algo que vaya directo a ellos. Moses Finley era un experto en el mundo de la antigüedad y tiene un texto sobre el mundo griego y romano. Y en uno de sus capítulos, que llama Las silenciosas mujeres de Roma, empieza con el siguiente epitafio, que lo traduce alguien más de un verso que se encuentra en la ciudad de Roma. Era una tumba del siglo II antes de nuestra era. Voy a leérselos, porque la gracia no es contarlo, sino leerlo. Empieza de esta manera. No tengo mucho que decir. Amigo mío, para y lee. Esta tumba, que no es bella, es sin embargo la de una mujer hermosa. Le dieron sus padres el nombre de Claudia. Amó a su esposo en su corazón. Le dio 2 hijos, de los que uno se llevó la tierra y el otro lo deja tras de sí. Su conversación era amable y grácil su caminar. Llevó la casa e hizo labores de la lana. Eso es todo. Vete en paz. Un epitafio bastante interesante. No descubrió nada, no hizo nada. No hizo nada más importante. La pregunta es, ¿ese epitafio lo hubiera escrito una mujer? Lo más probable es que no. Hubiera escrito otras cosas. Quizá hubiera hecho énfasis en algo más particular que tenía que ver con la relación de su familia. La escribió un hombre para que los hombres lo lean. Y por eso le dice, ven amigo, para y lee, pero no hay nada más que hacer. No solamente eso, las que nos llamamos Claudia en este auditorio y en muchas partes, nuestro nombre es bastante común, es un apellido. Y es un apellido masculino. ¿Por qué? Porque es que eran Claudios. Ni siquiera se tomaban el trabajo de darnos nombre. No, les daban el nombre de la familia. Los Julias, las Cornelias, las Livias, las Claudias, que éramos hijas de Claudios, Livios, Cornelios. Y en una familia podía haber 5 Claudias. ¿Cómo se reconocían? La mayor, la menor, la del medio, la vieja, la joven, la coja, la bella, la fea. Pero eran Claudias. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera se tomaban el trabajo de darnos un nombre? ¿Por qué no éramos individuos? Pues no, éramos parte de la familia. Y una parte de la familia que era una fracción. Y esa fracción se podía perder fácilmente. Se podía perder porque se murió, no se le prestó muchísima atención, fue raptada,
se embolató en algún lugar y se perdió del todo, o la casamos. Y una vez casada, se perdió parte del patrimonio, porque es que nadie se encarta con ella gratis. Miren, había que dotar a las mujeres para que alguien las aceptara como esposas, pero además, si después con el tiempo había que ir al convento, el convento tampoco nos recibía gratis, había que pagar porque nos recibieran. O sea, tener mujeres, había que sacar dinero de toda la familia para poder desencartarse de nosotras. Con un agravante, no solamente en Roma y en Grecia, sino en muchas épocas, si la mujer no cumplía su cometido, era devuelta a la familia, lo que era una desgracia. Y naturalmente la familia que tenía que recibirla pues no se ponía muy contenta, ni iba a insistir mucho porque sobreviviera o fuera muy visible. ¿Por qué nos devolvían? Por cosas simples. Porque un día se levantó de mal humor y de pronto no contestó como debía. ¿Quién dijo eso? El hombre de la casa, no ella. Él fue el que dijo ese tonito. Creo que algunas veces todavía en el mundo contemporáneo se conserva, es que ese tonito con el que dijiste las cosas, pero ese tonito también podía hacer que se quemó la comida y a lo mejor ni siquiera ella cocinaba. Ella tenía que vigilar a los criados, pero por cualquier razón algo pasó, un incidente, se quemó la comida o quedó demasiado condimentada o sin condimentos. Uno pensaría, en esa época les importaba. Los romanos les encantaba la comida y tenían unas recetas exquisitas. Pero valdría la pena decirles, los cocineros eran hombres. Lo que hacían las mujeres en los fogores, eso era alimentos, común y corriente. El cocinero era el que hacía las gracias, el que hacía, por ejemplo, vinos exquisitos de pétalos de rosas, que no tomaban las mujeres. Pero, ¿quién cultivaba las rosas? ¿Quién las podaba? No es importante, lo importante es cómo se utilizan las rosas, cómo se cogen los pétalos, se enhebran y se meten dentro del vino. Entonces, la pregunta era, ¿quién terminaba haciendo una cantidad de cosas que después el cocinero no eran importantes? Tenemos recetas romanas del siglo I antes de nuestra era y de periodos hasta el V, unas recetas exquisitas, otras realmente asquerosas. No hay una sola mujer. A veces dice, y se conseguía el embutido en las cocinas. Los embutidos los hacían las mujeres. Se conseguían los vinagres en las cocinas. Entonces, ni siquiera para la cocina era el espacio de nosotras. ¿Por qué entonces darnos un nombre si podíamos ser devueltas por no cocinar bien? O por algo mucho más grave, por no dar hijos. Hasta muy bien entrado el siglo XX, cuando una pareja no tenía hijos, siempre se sospechaba de la mujer. Es la que no es capaz de tener hijos y esa es su función, ese es su rol. Con una particularidad, nos vamos a encontrar con algunos hombres a lo largo de la historia que a pesar de tener 5, 6, 7 esposas, de tener muchas amantes y concubinas y no lograron tener hijos con ninguna de ellas, realmente es que él era muy de malas, porque siempre daba con mujeres que eran estériles, no era él. Recuerden algunos, algún emperador incluso que lo llamaron así, ya no era emperador, su imperio era realmente pequeñito, pero fue incapaz de que sus mujeres, algunas de ellas, las devolvió a la casa. Se deshizo de ellas porque no le dieron un heredero. Y el no tener heredero es lo que va a crear un conflicto bastante grande en Europa previo a la Primera Guerra Mundial, porque este señor tuvo la mala pata de siempre tener mujeres que no le dieron un heredero directo. Cuando él se muere, naturalmente mucha gente reclama ese territorio del centro de Europa y muchos dicen que es el comienzo de la Primera Guerra. Pero si recuerdan, hay uno más simpático. Ese señor se llama Enrique VIII. Algunos historiadores han hecho el cálculo que además de sus esposas oficiales tuvo más de 250 amantes y de todas ellas solamente se le reconocen 3 hijos. Y no es porque se olviden los ilegítimos, no, es que a duras penas lo logró, pero con un problema, es que realmente no tuvo 3 hijos, solo tuvo 1, porque es que las mujeres no cuentan. Y eso que cambió la ley sálica. Dentro de esa circunstancia solamente se le cuenta a Eduardo. Y resulta que Eduardo, hijo de una francesa, que parece que tenía algún resentimiento, no solamente contra los ingleses, sino contra el mismo Enrique VIII,
tenía una guardia de corps bastante encantadora que siempre se preocupaba de que estuviera muy bien. Las malas lenguas en muchas épocas afirmaron que quizá Eduardo Tudor no era hijo de Enrique VIII. Con lo más curioso es que su segunda hija, Isabel, la bastarda, esa sí era hija de él. Y uno dice, ¿por qué? Era igualita al papá. Y muchas veces nos han dicho que es que las hijas, qué pena, lo coloquial del término, las hijas de las putas se parecen al papá. O sea, siempre lo denuncian. Isabel nació bastarda y por eso era pelirroja, pecosa, las llamas del infierno en su cabeza y los besos del diablo en su cara, con unos labios mezquinos, muy delgados. Las mujeres debemos tener labios gruesos para ser mujeres. Con un maxilar que parecía la quijada de un buey, demasiado carácter para una mujer. La nariz parecía un apéndice y sus ojos porcinos. Cuando a uno le dicen que tiene ojos porcinos, no es un piropo. Le están diciendo que son redonditos, chiquitos y juntitos. ¿Saben? Hay una carta de Eduardo Bolena, el abuelo de Isabel I de Inglaterra, que dice a alguno de sus amigos, él era embajador en España, Eduardo Bolena dice que su nieta ha nacido con demasiados problemas, demasiadas estrellas aciagas están sobre la cabeza de Isabel. Primero, nace bastarda. Segundo, es hija de una mujer condenada por bruja. Y se corrige y dice, he olvidado su primera desgracia, nació mujer. Agrega otra desgracia, es demasiado fea. Le va a tocar muy difícil. Y por eso la educa como un hombre. Y dice así, será necesario contratarle y conseguirle tutores que la eduquen como un hombre. No sé si sepan, pero Isabel I de Inglaterra es considerada la primera reina renacentista. Una mujer que leía en latín y en griego. Era capaz de leer en francés provenzal, en castellano. Era también capaz de leer un poco de alemán y entender alemán. Sabía manejar la espada, no la llevaba de adorno como otras mujeres del poder. Sabía de esgrima, tuvo profesor de esgrima. Utilizaba el arco corto. Las mujeres utilizaban arco corto, las de la aristocracia se veía bonito con los vestidos. Ella utilizaba el arco corto y el arco largo. Para tensar el arco largo hay que tener mucho cuidado, porque cuando se suelta la cuerda uno se puede llevar gran parte de su piel y de sus músculos cuando lo suelta mal. No solamente eso, sabía de geografía, sabía de historia, de matemáticas y cuentas, sabía de planos, sabía de geografía y sabía de navegación. Sabía incluso cómo se debía preparar un barco. ¿Saben lo que decían de ella? Entre sus piernas tiene un badajo más grande que el de la campana de Londres. Esa es la historia de las mujeres. Si resulta que son inteligentes, si resulta que son prácticas, si resulta que de una u otra manera han logrado hacer algo especial, siempre van a existir 5 características en la historia. La primera de ellas, la mayoría de las veces en la historia, las mujeres son identificadas por una condición sexual. Y esto va a parecer extraño, pero quiero que lo piensen. Una de las mujeres más importantes para la cultura nuestra occidental, judeocristiana, es la Virgen María. Y miren que lo que dije primero, no dije María la Virgen, dije Virgen María. Primero la condición sexual, no conoció varón. Ahora, si voy a hablar de una poetisa, no digo Safo la poetisa lesbiana, no, la lesbiana Safo la poetisa. Entonces, primero porque se supone que su opción eran las mujeres y no los hombres. Pero si voy a hablar de Hipatia, la matemática de Alejandría, digo la frígida Hipatia. Y si no voy a hablar de sus condiciones sexuales o apetitos sexuales, voy a decir la madre de tal o de cual. O sea, ella es importante por los hijos que tuvo y cómo los tuvo. Y si no, durante muchísimo tiempo, de pronto es posible que aquí muchas de las mujeres que se encuentren aquí, si sacan su documento de identidad, dice de su marido. El apellido que deben tener es el de su marido. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo que es que las mujeres que éramos de clase alta y que éramos de la crème, deberíamos tener el apellido del marido, porque eso nos hacía más importantes. En otras palabras, yo no debería llamar Claudia Avendaño, sino Claudia de Maya. Eso suena como si tejiera o si bordara o algo así por el estilo, que no parece que me llame mucho la atención.
Claro que alguien me podría decir que es que no sé ortografía, porque ese maya no se escribe así, se escribe de otra manera, pero suena a eso. Entonces, dentro de esas condiciones, si no es por eso, se empezarán a nombrar otro tipo de cosas. Estaba loca, Juana la loca, y hay que decir que había perdido la locura. E incluso no es la única, más de una. Incluso soy Juana de Arco, también estoy loca. Pues si veo, tengo alucinaciones, pues además es un marimacho, se vestía como hombre y como soldado. Entonces, si no aparece una condición de esas, tiene que aparecer que era perversa y mala. Vale la pena decir algo. La mayoría de las mujeres, por general, con las que me he encontrado en mis cursos, tenemos una particularidad. Encontrarnos con que hay veces cuando uno está discutiendo, sobre todo con un hombre, y cuando el hombre no es de los dados a decir palabrotas ni cosas de esas ni gritar, pero que uno lo saca realmente de quicio, como nos sacamos todos de quicio de vez en cuando, terminan casi diciéndole a uno, es que tú eres una bruja. La mayoría de nosotros no considera que eso es un insulto, sino que nos enderezamos y decimos, a mucha honra, somos brujas. Y muchas veces piensan que estamos locas. La bruja no es la de eso de los cuentos horrorosos, y al mismo tiempo lo es. Todas somos brujas. El término de bruja es mujer que sabe, mujer que conoce. Eso es ser bruja. Bruja es la que cocina. Y dirán, qué horror cocinar. No, la que cocina es la que preside. Nunca peleen con el cocinero y en este caso con la cocinera. Ella es la que decide qué se come, cuándo se come y a qué hora se come. No pelee con ella, le va a ir mal. Le va a ir mal porque a lo mejor ni siquiera se dé cuenta y lo que está comiendo es otra cosa. Es mejor no pelear con ella. ¿Quién preside? ¿Quién dice la carne más grande para el hombre? ¿O quién dice quién come huevo o quién toma jugo, quién toma leche? La que cocina, la mamá, la de que uno dice la cansona. Usted no toma gaseosa, usted se toma la leche. Ella es la que dice qué se come. No, todavía no. Todavía no está el almuerzo. Espere el almuerzo. ¿Y cuándo está? Cuando ella diga. Eso es poder. Y es un poder de sacerdotisa, decidir cuándo se come. Ahora, hace mucho tiempo en la universidad tuvimos la visita del cardenal Popar. Y a mí también me dijeron que si me encargaba yo, y a veces digo unas barbaridades espectaculares, y mucha gente me recuerda por ellas. Porque hablando de esas condiciones, no sé por qué terminé haciendo una afirmación de que hay veces hay dichos que uno los ve como planos y los entiende así. Como por ejemplo, que la mejor manera de enamorar a un hombre es a través del estómago. Para ganarnos el corazón debemos ganarnos el estómago. Eso suena muy bonito y muy romántico, pero tiene otra imagen por detrás. La mejor manera de ganarse el corazón, que es el motor de la vida, para apagarlo, para silenciarlo, es a través del estómago. Los venenos. Las mujeres a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, por lo general, utilizamos los venenos. Y los venenos están en la comida. Y muchas veces servimos la comida y le preguntamos, ¿quieres repetir? ¿Dónde creen que están los venenos? En la cocina. ¿Y quién cocina? Ella. ¿Quién los recogió del bosque? ¿Quién recogió las raíces, las semillas, las hojas, las flores? ¿Quién sabe que ciertas dosis de ciertas cosas que son naturales en la mesa son un veneno? Miren, a mi esposo le han dicho muchas veces, y él lo ha dicho, que si se muere de manera repentina, que por favor le hagan una autopsia. Porque es que realmente uno en la cocina tiene una gran cantidad de cosas. ¿Quién aprendió que los tomates verdes son tóxicos? Hacen parte de las solanáceas, una de las plantas más comunes en el planeta. La mayoría de las veces, cuando las personas que vienen de afuera y empiezan a tener males estomacales, les duele el estómago, están un poco con diarrea, con una indisposición, siempre dicen, es que ha comido mucha ensalada, pero es por el agua. No es del agua. Están felices comiendo tomates verdes. Nosotros estamos acostumbrados a comer, entonces somos resistentes al tóxico. Pero usted con tomates en su casa puede hacer unos platillos exquisitos, todos juntos con tomate verde, y que ocurra un pequeño accidente. La cocinera, tengan cuidado con la cocinera. ¿Dónde aprendió la cocinera? De su madre, de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela. ¿Saben por qué?
Porque las mujeres que no estamos en la historia y que no ocupamos un lugar protagónico tienen una particularidad y tenemos una particularidad. ¿Cuál es? Desde lo más primitivo, las primeras sociedades fueron matriarcales. Las divinidades fueron mujeres. La madre tierra, todavía la seguimos llamando madre tierra. Incluso nuestra asociación más espectacular es también incluso con la luna. La primera manera de contar, de hacer calendarios era con la luna, por sus periodos más pequeños. Y esos periodos pequeños eran fáciles de observar y fáciles de comparar. Una mujer que menstruaba como la luna. La luna tiene ciclos de 28 días y estos 28 días en esta mujer. Una mujer en embarazo es una luna llena. Una mujer que no está en embarazo y que está menstruando es una luna nueva, oscuridad, sangre y muerte. Las mujeres son eso, pero la mujer es la que cambia. Una luna que crece, un embarazo que avanza, una luna menguante después del embarazo. Hasta el día de hoy estamos en el siglo XXI y hablamos como hace más de 4000 años dio a luz. Seguimos hablando como los antiguos. Y ese poder de dar vida estuvo asociado con el de dar la muerte. Entonces, cuando hablé de los venenos en la cocina, el dicho de ganarse el corazón de un hombre a través del estómago tenía que dar cuenta de dos cosas: vida y muerte. Porque también se puede enamorar y seducir con la cocina, pero también se puede seducir y amar, es la vida, pero también se puede morir con los venenos. ¿Qué más cocinamos? Hasta el día de hoy, ¿cuántas de ustedes han utilizado lo que tienen en la cocina para quitar un dolor de estómago, para quitar un dolor de cabeza? Porque una agüita de canela, una agüita de manzanilla, una agüita de fresa con lechuga ayuda a dormir. ¿Cuántas cosas encontramos en nuestra cocina que siguen siendo el laboratorio principal de toda la química, de toda la industria farmacéutica? Arranca en la cocina. Uno de nuestros patrocinadores es Natura. ¿Ustedes dónde creen que están los secretos de la cosmética? En la cocina. Es la cocina donde encontramos todavía yogur para el cabello, el azúcar para hacernos ciertos masajes, la sal y el huevo para otra cosa, y los hemos utilizado. Esta mujer en la cocina que prepara alimentos, que prepara menjurjes, que prepara remedios y que prepara cosméticos, es la mujer de la cocina, y esta es la bruja. ¿Por qué es bruja? Porque conoce. ¿Qué conoce? La naturaleza. ¿Conoce los secretos de la naturaleza? ¿Los aprendió ella todos? No. ¿Saben? Vuelvo a repetirlo. Esta mujer que no aparece casi en la historia y que no parece tener historia, fue la primera memoriosa. Las mujeres tenemos una memoria bárbara, dicen los hombres. Es que ustedes no olvidan. No, yo no, porque tienen que olvidar. De pronto uno perdona, pero no olvida. El olvido a veces significa la muerte. Olvidar para las mujeres no era posible, porque éramos responsables de la memoria y lo seguimos siendo. Miren, se acercan días especiales de mujeres, como el Día de la Madre. Dicen que ahora todavía nosotros no cocinamos mucho, pero aún así, imaginémonos, yo siempre les digo a mis estudiantes, imaginémonos una situación como estas, de esas que la abuela dice que es el último día de la madre, que ella ya se va a morir porque les da moridera y se pasan muriéndose como 20 años, este es el último día de la madre, y eso obliga a la gente a que todos se reúnan en la casa de la abuela. Cuando las personas se reúnen en la casa de la abuela, pues vamos a comer, ¿cierto? Vamos a celebrar. ¿Dónde se reúnen las mujeres? En la cocina. No es que ya no cocinamos, no importa, uno pide a domicilio, pero lo reparte en la cocina. Y la cocina se convierte en el lugar de las mujeres. Y las mujeres empezamos a conversar. Y mientras conversamos parece un gallinero, todas hablamos al mismo tiempo y hablamos de todo. Si un hombre por casualidad va a entrar a la cocina, llega y va derecho y de pronto se frena. Porque todas estamos riéndonos a las carcajadas, lo miramos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y como que acaba de entrar en un territorio peligroso, arenas movedizas. No, yo solo venía por una cerveza. Y más de una le va a contestar, yo se la destapo, no se la tome, ya se la tomó hace un rato, hay otra cosa, acuerde que le cae mal. Va a encontrar una gran cantidad de información que le van a dar. Si por cualquier cosa lo atrapan, porque necesitan que mueva algo pesado, que abra un tarro que no quiere abrir, cualquier cosa por el estilo, la conversación va a seguir en lo que iba. Y muchas veces, porque somos muy sociables, lo vamos a integrar en la conversación.
y la mayoría de las veces no va a entender de qué estamos hablando. Entonces le dice uno, ¿te acuerdas del hijo de Teresita que se casó con el cuñado de tu tía? Él ni siquiera sabe quién es el hijo de Teresita para saber quién es el cuñado de la tía. La genealogía es una condición de las mujeres. Las mujeres sabemos hasta el día de hoy quién se casó con quién se separó de quién tiene los hijos de quién. Y los hombres casi siempre dicen, ¿se separó? Pero hace siglos, estás más atrasado. O le dice uno, yo te había contado. No, a mí no, yo no sabía. La genealogía es importante. ¿Y saben por qué es importante? Durante mucho tiempo se habló de los tabús, del incesto. ¿Por qué creen? No sabíamos de genética, pero observábamos y nos dábamos cuenta que habían algunos niños que nacían con problemas. Por lo tanto, teníamos que ser muy cuidadosos con la genealogía. O sea, ¿quién soy hijo de quién? ¿Quién viene de quién? ¿Por qué creen que en los mandamientos hay uno que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo? Por más feministas que seamos, no podemos cambiarlo. No desearás al hombre de tu prójima. Caballeros, aquí desafortunadamente son poquitos. Estoy de acuerdo, en estos eventos debería haber más hombres. Aprenderían bastantes cosas y nos divertiríamos todos bastante. ¿Por qué no podemos cambiarlo por no desearás el hombre de tu prójima? Como les decía, perdón, caballeros, pero es que ustedes no son importantes. ¿Quién da vida? La mujer. Ella es la que sabe de quién son los hijos de ella. Ahora, puede ser de otro tipo de hombre, sí. Les voy a poner un ejemplo. En la comunidad de nuestros nativos americanos, de los chibchas, la tradición del cacique es matrilineal. Siempre es un hombre el cacique. Pero digamos que el cacique tiene una esposa y tiene hijos. Cuando el cacique se muere, no es ninguno de sus hijos el que lo va a suceder en el poder. ¿Saben quién sigue? El hijo de su hermana mayor. ¿Por qué? Porque la hermana del cacique y el cacique nacieron de un mismo vientre de una misma madre. Ellos saben que vienen del mismo vientre. ¿Quién fue el papá? No importa. Pero nacieron de una misma mujer. O sea, los hijos de la hermana del cacique pueden meter la mano al fuego, tiene la sangre del cacique. En cambio, los hijos de la esposa, ¿quién sabe? Dentro de esas circunstancias, miren que eran prácticos. ¿Y prácticos por qué? Para evitar el incesto, para evitar problemas de que la descendencia tuviera problemas. Por eso, las mujeres a lo largo de la historia hemos sido las encargadas, y no lo sabemos, de esas genealogías. Pero la genealogía no es saber solamente quién casó con quién tuvo de quién, no, sino además qué hizo, cuándo lo hizo y con quién, para dónde partió, a dónde fue, qué pasó con ellos que no regresaron, dónde están. Guardar la memoria incluso de aquellos que ya no están. Entonces la mujer se va a convertir en la que le va a replicar y contarlo a los niños. Tu padre partió para la guerra en tal año, estuvo en tal batalla y en tal batalla nunca más regresó, pero no hemos encontrado su cadáver, por lo tanto lo podemos seguir esperando. Yo me llamo Penélope y puedo seguir tejiendo y destejiendo, tejiendo y destejiendo, esperando a mi esposo. Uno dice, no, qué señora tan paciente, otra ya. ¿Cuántas querían casarse con Penélope? Muchos querían el poder de Ítaca, el poder del esposo. ¿Qué hace Penélope? Todo el mundo la piensa como una mujer fiel, que espera a su marido que se está divirtiendo por ahí en su odisea. Está cuidando el trono, ¿para quién? Para su hijo, Telémaco. Ella cuida a su hijo y lo que es de su hijo, y es una mujer. La mujer tiene esa memoria y sabe que él es el que debe. Entonces no solamente es cuidar la memoria para que seamos quienes somos y sepamos de dónde venimos, sino para que conservemos nuestro legado. No vamos a ser todos Telémaco y heredar un trono en Ítaca, pero lo que nosotros recibimos como legado es la memoria de nuestro pueblo. Y esa memoria de nuestro pueblo nos hace ser lo que somos. Ahora, la primera dama nos estaba diciendo lo importante que es identificarnos, la identidad. También Beatriz habló del discurso identitario. Saber quiénes somos es fundamental, tan fundamental porque nos hace ser de dónde venimos. Entonces los niños que son adoptados o que se quedan huérfanos, no, porque la sociedad los adopta. Y al adoptarlos están las voces de miles de mujeres. Y a lo mejor no son unas mujeres, sino un hombre el que le dice: tu madre se llamaba así, tu abuela se llamaba así, porque es la memoria. Naciste en tal lugar, en tal época, cuando ocurría tal cosa. En esa época las circunstancias eran distintas. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho eso?
es que cuando nosotros nacimos las cosas eran distintas. Antioquia era de esta manera, Medellín era así, Colombia, América. Estamos aprendiendo de dónde somos, de dónde venimos y de alguna manera estamos haciendo una especie de bagaje, una especie de equipaje que nos acompaña. Y eso es el ejercicio de las memoriosas desde el pasado más remoto de la humanidad. ¿La memoria no es el quehacer de la historia? Ahora, la historia no es solamente saber acontecimientos del pasado, es que esos acontecimientos del pasado nos han construido como sociedad. Entendernos como la sociedad que somos es tratar de comprender qué viene del pasado, pero ¿no vamos a quedar ahí? No, la historia es presente, pero la historia es constructora de futuro. Y esa constructora de futuro depende de lo que hemos construido en ese equipaje. En otras palabras, la construcción de nuestro departamento, de nuestra ciudad, de nuestro país, depende de esa memoria, que a lo mejor no está escrita, pero no importa. Ahora estábamos hablando de muchas regiones, de muchas cosas que no conocemos. Si tenemos mar, si tenemos páramo, si tenemos comunidades indígenas, comunidades de negritudes, si tenemos comunidades de qué. No saber quiénes somos es no habitar el espacio. No saber de dónde venimos es no habitar el espacio. No saber con quién convivimos es no habitar el espacio. Y no habitar el espacio es no ser, no sentir. Cuando uno habita el espacio se apropia de él, pero no solamente como individuo, lo hacemos con los colectivos, somos gregarios. Y cuando lo hacemos, incluimos a los otros. Y cuando lo incluimos, ¿saben lo que hacemos? Conversamos, dialogamos. Las mujeres somos muy conversadoras. Miren esta señora cómo hace, no hace sino hablar, hablar y hablar y hablar. Pues miren, básicamente muchas veces del hablar tanto que dicen que es cantaleta, es una manera de ser, es una manera de pertenecer, es una manera de asegurarnos presente y futuro. Dentro de esas condiciones, la afirmación que hago desde el principio de que la historia de las mujeres sería así, se convierte en algo inmenso. Pero tiene 3 condiciones y con esas quiero terminar porque creo que el tiempo me va corriendo y son las siguientes. La primera de ellas, no se puede escribir una historia de las mujeres sin los hombres. Pretender hacerlo es dejar una construcción que parecería más una especie de pesadilla o de fractura, porque es que los hombres y las mujeres hacemos parte de un todo, hacemos parte de algo que es un equilibrio. Pretender hacer una historia solo de las mujeres es hacer exactamente lo mismo que criticamos de esa historia escrita por hombres, donde solamente escribieron de los hombres. Y si consideramos que eso es un error, ¿por qué lo vamos a repetir? ¿No hemos aprendido? Se supone que somos prácticas y que aprendemos. Entonces, se necesita para la construcción, no solamente de la historia de hoy, sino de la historia del pasado que debemos reescribir, es encontrar esos espacios de diálogo entre hombres, mujeres, niños, ancianos, los otros y nosotros, porque es la única manera de construirla. La segunda condición, en una historia de mujeres, también tenemos que aprender algo, y lo digo por muchos eventos en los que he estado por este periodo de fechas, y es que a veces me encuentro con el énfasis de que hablemos de las mujeres importantes. Aquí, en varios de los saludos, empezando por el vicerrector general, dijo, no voy a nombrarlas porque de pronto olvido algunas y no estaría bien. Hay un problema. Cuando a usted le piden que hablen de las mujeres importantes, siempre vamos a dejar a muchas, pero también valdría la pena hacerse una pregunta. ¿Qué es ser una mujer importante? Pregúntenle a un bebé, ¿quién es la mujer más importante? Es su madre, la que lo amamanta, la que lo cargó en su vientre es su madre. Pero si es alguien que debe su vida, debe sus éxitos profesionales, académicos, incluso sociales, se los debe a una mujer que se condolió de él porque estaba solo y lo adoptó. ¿Es su madre? Claro que también lo es. Puede ser su abuela, como puede ser la mujer de la esquina. Entonces, dentro de esas circunstancias, esa mujer va a ser muy importante para él. Pero si ese él es importante para parte de la sociedad, para esa parte de la sociedad también debería ser importante esa mujer anónima, ¿no les parece? Entonces,
nos vamos a encontrar con algo que desde la década de los años 60 del siglo XX muchos humanistas vienen trabajando, desde filósofos como Michel Foucault, como Certeau también como historiador y sociólogo, otros muchos que son historiadores como Georges Duby, Le Goff, muchos franceses que en la década de los años 60 dijeron: hay que empezar a pensar en los invisibilizados, hay que empezar a darle voz a los que fueron silenciados. Hay que empezar a darle relevancia a todos ellos que fueron anónimos. Dentro de esas circunstancias, inmediatamente dijimos: las mujeres. Las mujeres hemos estado en silencio, pero si las mujeres vamos a reclamar la palabra, pero solamente como palabra de mujeres, se queda incompleta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de lo que pasa dentro de nuestra sociedad y de lo que nos articula con todos. Estamos destruyendo la misma concepción que hemos creado de nosotras, que es integración, que es abrigar, albergar, incluir. Y estaríamos repitiendo la misma historia. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que no solamente ese de que los importantes, todas somos importantes, hasta las más anónimas, hay un tercer elemento. La historia no es pasado solamente, se quedó allá, lleno de telarañas y de cenizas. La historia es lo que somos nosotros en este momento. Eso ha hecho que estemos aquí. La historia de cada uno de nosotros, la historia de todos los colectivos que hacen posibles que estemos hoy aquí. Es hoy, la historia es hoy. Pero la historia no se puede quedar en hoy. Tenemos que construir para futuro. Y dentro de la construcción de futuro nosotros hemos aprendido de errores, o eso creemos, y queremos construir un mundo distinto. ¿Se acuerdan de la máxima que dicen que es de tal y de tal? Casi todos la recuerdan como: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y se quedan allí. Sin embargo, la máxima está incompleta. La máxima dice: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, unas veces como comedia y otras veces como tragedia. ¿Cómo la vamos a repetir? Interrumpiendo los diálogos, interrumpiendo los lazos de afecto, reivindicando uno de los géneros, cuando la condición es: remítanse a un texto bastante complicado, en mi opinión, que es en el Génesis, donde Dios creó a la mujer, pero también creó al hombre, pero dice: creó al hombre, creó a la mujer. Y cuando uno lee dice: ¿era uno solo que era hombre o mujer? ¿O era un hombre y una mujer? Piensen en un hombre sin una mujer, y piensen en una mujer sin un hombre, solamente en condición de origen. Es imposible, ¿cierto? Hasta el momento. Ahora piénsenlo a nivel de lo social, de la vida. ¿Podemos pensarlo como posible? Las luchas entre hombres y mujeres, en mi opinión, y con esto termino, no es para enfrentarnos y señalar los errores. El mundo de un hombre y de una mujer, como función en este presente, es construir un futuro para las próximas generaciones, con mujeres que creamos dos cosas: somos protagonistas de nuestra historia. Eso es ser una mujer empoderada. Pero para ser una verdadera mujer empoderada, también es saber que si lo deseamos y si lo queremos, podemos ser tan solo el telón de la historia. Es nuestra opción, no nuestra obligación. Y eso nos convierte en seres humanos íntegros. Muchísimas gracias y les deseo un feliz día.